Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con vosotros y con un nuevo video tutorial. Primeramente quiero agradecer vuestra participación en la encuesta que puse sobre qué tema os interesaba más. Quiero deciros que voy a seguir haciendo vídeos de todos estos temas, aunque la Raspberry Pi ha tenido un porcentaje mayor, ya un 7% solo en las FPGAs de 341 votos, que yo creo que está bastante bien para el tamaño que tiene el canal. Voy a seguir haciendo vídeos, como he dicho, de todos, pero también de las FPGAs, porque creo que realmente es un tema muy interesante. Aquí he tenido algunos comentarios. Por ejemplo, Fernando dice que quiere más ejemplos prácticos, que todavía no sabe muy bien para qué sirven y qué es lo que hacen. Por ejemplo, aquí Antonio dice que no se puede creer cómo a tan poca gente le gustan los vídeos de la FPGA, que sigue haciendo vídeos y que hay mucho sobre la Raspberry Pi y las ventajas que tiene, ¿no?, lo que son las FPGA sobre los sistemas basados en microcontrolador o CPU. Pues bien, este vídeo va a ser un ejemplo práctico del uso de las FPGAs. Estamos a un nivel todavía muy básico. Estos ejemplos, cualquiera que los vea dirá: yo esto lo hago con un microcontrolador o con un Arduino perfectamente y mucho más fácil. Por ejemplo, el vídeo que trata, que es el uso del LCD, veréis que es un poco más complicado, por ejemplo, que el clásico Hola Mundo, ¿no?, con el LCD, que tiene un Arduino, ¿no? Como vemos aquí, solo llamando a la función LCD print, pues muestra el Hola Mundo. Pero esto es, digamos, la capa superficial. Aquí también hay una librería que el usuario, pues la mayoría de las veces desconoce cómo se hace o cómo se programa. Pues lo mismo pasa aquí. Aquí una serie de librerías o módulos de terceros que se pueden utilizar para nuestros proyectos, y no tenemos la necesidad de por qué conocer todo el código a fondo, simplemente cómo usarlos. Pues bien, para realización de proyectos con código o librerías de terceros, tenemos esta página que se llama OpenCores, ¿no?, que está muy bien, donde podemos descargarnos infinidad de librerías y aplicaciones ya hechas, listas para usar en nuestra FPGA. Por ejemplo, aquí nos permite seleccionar el lenguaje. Podemos seleccionar UHDL, Verilog, vamos a poner Verilog. Y lo que es aquí podemos poner el estado, ¿no?, si queremos que sea un software ya estable, beta, alfa o todos, ¿no? Vamos a dejarlo ahí todos. Fijaros en aritmética la cantidad que hay. Aquí hay un driver 16x2 LCD display. No es este el que vamos a ver en el vídeo, porque este concretamente no me ha funcionado. Por lo visto no está todavía en una fase estable. Si os fijáis aquí, si pongo estable, pues ya no me aparece el driver. No está todavía, digamos, pulido para utilizar sin errores. Eso no quiere decir que podamos ver el código y aprender de él y mejorarlo y aportar a la comunidad. Bien, como vemos aquí, tenemos lo que son cores o librerías. Estas son aritméticas, pero también, si vamos por la parte de abajo, vemos que tenemos en procesadores, tenemos completos CPU que podemos instalar en nuestra FPGA. Es decir, yo puedo diseñarme a medida un microcontrolador. Por ejemplo, fijaros aquí que está el RIS, el PIC 16F84. Puedo crear un PIC 16F84 a mi medida, abriendo el código y diciendo, bueno, pues en vez que tenga dos puertos, el B y el D, pues yo me voy a crear 3 o 4 puertos más, porque me interesa, con la arquitectura del 16F84. Eso lo puedo hacer modificando este código. Fijaros la cantidad, hay otros procesadores, Z80, todo esto simplemente me lo descargo y lo instalo en la FPGA. Y a partir de ahí, estudiando ese código, puedo modificarlo y adaptarlo a mis requerimientos. Hay de diferentes, aquí tenemos chips completamente operativos. Vemos que tenemos bastante vídeo con drivers para vídeo de VGA, LCD, etcétera. O sea, podemos ir probando y aprendiendo mucho sobre estas librerías. Hay muchas más. Si yo busco cores FPGA en YouTube, me saldrán otras páginas con más librerías. O sea, hay infinidad de ellas, no solo en Arduino y en PIC, donde tenemos librerías. Aquí también podemos utilizar muchas de esas librerías. Pues bien, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo, utilizando una de esas librerías,
podemos enviar un mensaje al LCD este que tenemos conectado. La placa ya viene con la conexión con uno de los arrays de pines directamente para pinchar el LCD. No hay que hacer ningún cableado de ningún tipo. Este es un LCD 16x2 de 3,3 voltios. Y vamos a ver cómo se crea la librería y cómo funciona. Bueno, quiero deciros primeramente que aquí en el foro, en la parte de FPGAs, tenéis las librerías que voy a mostraros aquí. FPGA desde cero, en el último apartado, aquí están los vídeos anteriores. Pues en esta parte de aquí tenéis el driver completo que vamos a utilizar. Vemos que está formado por varios módulos y las conexiones que vamos a utilizar. Todo esto lo vamos a crear el proyecto paso a paso. Voy a ir añadiendo esta librería y comentando el código, lo que es en el IDE de Xilinx. Bien, esto de momento lo voy a minimizar. Vamos a abrir el IC Project. Vamos a crear un nuevo proyecto. Le vamos a poner LCD 16x2. Va a ser por supuesto un código HDL de descripción hardware. Le damos a siguiente. Esto lo dejamos por defecto porque ya está guardado los valores de la FPGA que vamos a utilizar. Siguiente y finish. Aquí tenemos nuestro esqueleto vacío para crear nuestro driver para manejar el LCD. Bien, para no tener que ir creando un nuevo módulo, cada uno de ellos, lo que vamos a hacer es añadirlos. Aquí tengo los 4, todo el código que vamos a utilizar. Lo voy a copiar y lo vamos a pegar . Aquí tenemos el proyecto, aquí. Bien, una vez hecho eso, pues lo único que tenemos que hacer desde aquí en vez de nueva fuente, añadir fuente. Vamos a empezar añadiendo lo que es el top, digamos el módulo que va a ir como jerárquicamente al nivel superior. Lo seleccionamos y le damos, perdón, me he equivocado, le damos a abrir. Ahí lo seleccionamos, ok. Este sería, como vemos, hace referencia a otros módulos y sale el interrogante porque todavía no se han añadido. Bien, este sería nuestro módulo jerárquico y ahora vamos a añadir el resto de los módulos. Los podemos añadir todos a la vez. Por ejemplo, vamos a añadir este y este. Bueno, perdón, he añadido el top que ya está añadido. A ver. Ahí tenemos los tres, le damos a OK. Y como vemos aquí ya tenemos nuestros 3 archivos añadidos. Ahora nos quedaría el archivo de conexiones, que bueno, podemos añadirlo también. Es este. Ok, que sería este de aquí. Estas serían las conexiones físicas que vamos a tener con el LCD y nuestra placa. Pues bien, vamos a empezar con el driver propiamente dicho, que este que tenemos aquí. Como vemos, el driver está formado por un módulo que se llama LCD Controller. Está bien documentado todo lo que es el driver. Tiene una parte, como vemos aquí, estas son las entradas y salidas que va a tener nuestro módulo. Tiene una serie, esta de aquí, que corresponden directamente con la interfaz de salida hacia el LCD. Luego tenemos pues unos registros internos necesarios para el driver. Todo esto pues para conocerlo completamente y diseñar digamos paso a paso
nuestro controlador, porque es lo que necesitamos. Pues necesitamos lo que es el dataset. Necesitamos el dataset del LCD y ver cómo, qué comandos necesitamos para comunicarnos con él. Como vemos aquí, este sería el LCD que hay montado. La patilla número 1 sería la de la izquierda, hasta la 16. Aquí tenemos, por ejemplo, un esquema de bloques de lo que es nuestro controlador LCD con el panel. Aquí tenemos el pinout, vemos que el 1 y el 3 son los pines de alimentación. Luego tenemos el pin de selección de selectores, si es para escritura, para lectura, el enable. Luego los pines de datos del 7 al 10 y del 11 al 14, y el black power, ¿no? Que son los LED para visualizar con luz, digamos, el LCD. Pues bien, todo esto, la forma de conectarlo, todo esto, digamos, si queremos nosotros diseñar, en vez de utilizar el driver, diseñarlo nosotros mismos, pues debemos de saber la secuencia de pasos que tiene el LCD. Primero hay una fase de inicialización, luego una serie de comandos que hay que enviarle. Aquí vendrán con el tiempo que se necesita y la frecuencia para que esto funcione. Vemos que utiliza diferentes valores de tiempo según el comando que le vamos a enviar. Pues bien, todo esto debemos de estudiarlo si queremos nosotros diseñar el driver. Pero al igual que pasa con un ejemplo de Arduino o de un microcontrolador Pi, la librería, si queremos, no tenemos por qué saber todo para utilizarla. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar la librería de las muchas que hay, pues en este caso concreto, para manejar el LCD. Bien, bueno, pues si vamos aquí por encima, sin entrar en profundidad, vemos que en el driver tenemos una serie de por ejemplo, es un case, ¿no? Donde según el valor que tenga, pues realiza una serie de funciones. Estas funciones son los valores para inicializar, digamos, aquí mstart, inicializar lo que es el LCD. Luego el driver, como vemos aquí, tiene, bueno, estos son los puertos de entrada y salida. Si queremos nosotros hacer, digamos, un ejemplo que utilice este driver, pues nosotros está el módulo LCD test. Como vemos, hace referencia a las mismas entradas y salidas que tiene lo que es el driver. Y aquí en el ejemplo vemos una cosa que tenemos que ver, digamos, es muy interesante para ver en otro ejemplo detalladamente, que utiliza un diagrama de estados, una máquina de estados finita, como vemos aquí. Aquí empezaría lo que es a ejecutarse los diferentes casos que hay para manejar el LCD. Vemos que una vez que se ha realizado el caso 0, el MLC estado pasa al 1, es decir, pasaría a este. Una vez que ha realizado esta serie de pasos, en el siguiente paso de reloj, pues pasaría al estado 2, y así sucesivamente hasta que llega al último estado, que vuelve al estado 0. Este es un diagrama de estados, una máquina de estado finita, que veremos que en otro ejemplo, que hay dos tipos, la máquina de Moore y la máquina de Merli, que la podemos utilizar para hacer proyectos de este tipo. Luego vemos aquí, pues, una serie de otro case, ¿no? Que según el valor que le metemos, aquí en Load Index podemos ya mostrar lo que es en la pantalla por una serie de valores. En este caso, pues, tiene que mostrar FPGAs desde 0 y aquí apuntes. Aquí tenemos los 16 valores que podemos meterle lo que es al LCD. Y como vemos aquí, lo que está haciendo esta función de aquí es una instancia, una llamada, lo que es al LCD controller, que es el driver que hemos visto anteriormente. En este caso le llama U0. Vemos que en lo que es la instanciación de lo que es el driver, tenemos dos formas de hacerlo. Una, utilizando el mismo orden. Esto lo podemos ver, vamos a ver, tengo aquí una foto donde se ve más detalladamente. Aquí tenemos, por ejemplo, un módulo, ¿no? Que utiliza pues tres entradas, IN0, IN1, SEL y OUT, que serían estas patillas que salen por la parte de fuera. Pues ese módulo hace instancia a otros módulos que no están en este código, que se llama mus0 y mus1. Aquí lo vemos. Hay dos formas de instanciar estos dos módulos. Bien por orden, como vemos aquí, se está instanciando a mus, que es el módulo, con el nombre mus0, que sería este de aquí.
y lo que son las entradas aquí por orden, pues tiene que seguir el mismo orden que vemos en el módulo de jerarquía superior. Vemos que ini0, ini1, shell, y aquí en out pues le ha puesto otro nombre, pero es también de salida. Y también podemos, digamos, instanciar a ese módulo utilizando el conexionado por nombre. En vez de llamarle, le llamamos mus1, que sería este que tenemos aquí, a la derecha, y luego ponemos con el punto i, este sería, digamos, la llamada, la instancia al módulo al que hacemos referencia. Como vemos es i, y luego conexionado con el pin out, que sería este de aquí. Así hacemos lo mismo con punto b, que sería este de aquí, este pin de aquí, que está unido con ¿qué? Con in1, que sería esta parte de aquí. El a, que sería este de aquí, está unido con i0, y el SL, que sería este de aquí, está unido con shell. ¿Lo vemos? Aquí no hace falta que estén en orden, porque estamos haciendo una llamada a la instancia por nombre. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque la llamada a todas las librerías se hace de esta forma, aunque puede ser un símil con la programación software. Por ejemplo, en la programación orientada a objetos, se declara lo que es la clase y luego se instancia esa clase creando los objetos de esa clase. Sería un símil, pero no hay que olvidar nunca que lo que estamos haciendo aquí es desarrollar hardware, y por tanto las conexiones de estos módulos son líneas físicas que unen unos módulos con otros. Bien, pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Aquí estamos instanciando lo que es al driver LC controller que hemos visto anteriormente. Como vemos, estamos utilizando la técnica de referencia por nombre, por eso ponemos el punto, y estas entradas son las mismas que tenemos en el driver, como hemos visto aquí. Estas entradas, ¿ves? Y data y rs, la podéis comprobar, son las mismas que tenemos aquí. Bien, y entonces, bueno, como hemos visto en el dataset, lo que es el LCD requiere una serie de tiempos diferentes para ejecutar cada uno de los comandos. Por tanto, necesitamos lo que es un delay, ¿no? Aquí tenemos pues el módulo que se encarga de generar pues retardo, en este caso concreto de 21 milisegundos. Esto es muy sencillo, ya lo vimos en el anterior ejemplo. Tiene una señal de entrada ICLK, como vemos aquí, input, y tenemos una señal de salida, outrec, que sería, o reset, que sería esta de aquí. Pues bien, aquí hace referencia al evento de la señal de reloj del ciclo de bajada-subida, y cuando eso se cumple, pues genera a través de un contador un retardo de 21 milisegundos. Y la salida, o sea, digamos la señal de reloj resultante con un mayor periodo de este módulo, pues saldría por o reset. Pues esto cuando se utiliza en el ejemplo, vamos a ver, sería, lo utiliza, me parece que aquí está, como vemos aquí, aquí se instancia lo que es al módulo reset delay, que como hemos dicho, vamos a verlo otra vez, es este módulo, reset delay. Bien. Y se le llama R0. Como vemos, tiene una señal de entrada que es punto ICLK, haciendo referencia al anterior módulo. Vemos ICLK y la salida sería o reset. O reset. Y el nombre en los parámetros, digamos, que se van a llamar o que vamos a utilizar, va a ser clock 50 como entrada en este módulo. Clock 50 y o reset como salida, con el nombre de LI reset. Esta es la señal que vamos a utilizar, y la entrada, digamos, es la salida que tenemos en este módulo. Esta sería la salida que utiliza para darnos la señal de reloj en el módulo donde lo estamos utilizando. Bien, haremos un ejemplo de esto detalladamente, de cómo utilizar estos módulos y cómo instanciar y crear nuestras librerías propias. Luego, ¿qué más tenemos aquí? Pues vamos a ver. Bueno, tenemos el archivo de conexiones que vamos a utilizar, que son los pines físicos que conexiona lo que es el LCD. Vemos que utilizamos la señal de reloj.
el RS, RY, el Enable y los 8 pines de datos, y esto de aquí, el LCD-N y el LCD-P, es la alimentación de los diodos para el Black Light, para la iluminación de lo que es el LCD. Bien, pues vamos a compilar esto o a sintetizar para ver si funciona. Vemos que tiene unos warnings, pero no me ha generado ningún error. Le damos a implementar diseño. Y generar el punto bit. Vemos que se ha generado correctamente y ahora vamos a programar la FPGA a ver si efectivamente tenemos la salida por LCD. Nos vamos aquí, abrimos la herramienta IMPAP. Inicializamos el scan. Vemos que nos ha detectado correctamente la FPGA y la memoria flash, y aquí pues seleccionamos el punto bit correspondiente a nuestro proyecto. Lo abrimos, no vamos a programar la memoria flash, esto lo cancelamos, ok, y aquí directamente vamos a programar. Vemos que ha funcionado. Y nos ha mostrado los valores que habíamos escrito en nuestro código fuente. Esto aquí tenemos el control de la luminosidad. Bien, como vemos, el ejemplo funciona bien. Veis que, bueno, aunque el código puede parecer mucho más complicado de lo que es cuando se trata de, por ejemplo, programación con un Arduino, pero no hay que olvidar que aquí las funcionalidades que tiene esto no la tiene ningún Arduino ni ningún microcontrolador. Veremos en otro ejemplo cómo implementar un microcontrolador dentro de la FPGA y cómo poder programarlo. Hemos poder programarlo al igual que programamos un PIC normal y corriente o un Arduino, con la diferencia de que nosotros podremos ajustar las salidas y entradas que tenga ese core, ese procesador que vamos a implementar, a nuestras necesidades. Pero antes de eso, yo creo que hay que darle una vuelta a todo esto de las instancias, los timers, los retardos que tenemos que generar, para que cada vez que veamos un código de estos, cada vez nos suene más y entendamos todo lo que en él viene. Y nada más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. No os preocupéis, a los que les gusta más lo que son los vídeos de Raspberry Pi, a mí también me gusta. Seguiré haciendo vídeos de la Raspberry Pi, de los SP32 y de Arduino y los microcontroladores, también tengo pensado hacer alguno. Y nada más, espero que veros en el siguiente vídeo y hasta pronto. Un saludo.